El amor y la justicia de Dios. Ese es el tema que tendremos para los próximos 3 meses del estudio de la lección de escuela sabática. Y hay algunas preguntas, algunas cuestiones interesantes que surgen a través de esto. ¿Cómo entendemos el hecho de que Dios nos ama de pura gracia y sin esperar absolutamente nada a cambio? ¿Cuál crees que es el objetivo central de la historia de Oseas? En tu experiencia, ¿has sido consciente de recibir la misericordia de Dios en tu vida? Estas son algunas de las interrogantes también que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro, hola Igor. Hola. ¿Cómo estás, Igor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. En esta ocasión Margarita no está acompañándonos, ella tuvo que salir a otro país y le deseamos también lo mejor por allá. Sabemos de que está en muchas actividades, así que deseamos de que su tiempo sea muy bien aprovechado también. Y desde acá le mandamos muchos saludos, ¿ok? Esperamos su pronto regreso también, por supuesto. Y bienvenido también otra vez, Heriberto. Sí. ¿Ya está mejor? No completamente, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Sí. Esperemos de que todos estemos bien. Eso es lo importante. Y llegamos a la lección 1 de un nuevo año. Esta es es un logro porque... exactamente hace 2 años es que empezamos justamente la actividad, así como la estamos llevando, de este ministerio. ¿Recuerdas, Heriberto? Ya son 2 años exactamente. ¡Wow! 2 años. Ya son 2 años exactamente que estamos grabando la lección de escuela sabática justamente desde enero 2023, perdón. Es que empezamos justamente con este estudio de la lección de esta manera. Y pues ya son exactamente 2 años que llevamos. Y gracias también a nuestros amigos que nos acompañan a través de la señal de este canal. Y gracias también por compartir el video. Gracias también por estar siempre con nosotros, mandarnos sus saludos, sus comentarios, que siempre obviamente son muy bienvenidos. Y nuevamente también gracias a Igor por estar acompañándonos aquí nuevamente. También es bienvenido. Yo agradezco por más una oportunidad de estar acá con ustedes. Feliz año nuevo, ¿no? A claro todos. que sí, claro que sí. Feliz año nuevo también Sí, para sí. nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Y la lección número 1 de este nuevo tema que tenemos en el trimestre de el amor y la justicia de Dios. La lección número 1 se titula Dios ama de pura gracia. Y quiero leer del libro de Oseas, el capítulo 14, los versículos 3 y 4. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Es interesante esto, esta parte, ¿no?, de lo que se menciona aquí, digamos, en estos versículos. Y yo no sé si recordamos un poco la situación de lo que, digamos, ocurrió con el profeta Oseas, ¿no? Lo que el Señor le pidió a Oseas justamente que haga, ¿no? Quizás ahorita vamos a comentar un poco eso porque como que sale un poco de cualquier esquema, digamos, de posibilidad lógica o razonable o saludable incluso, pero eso es algo que aparece en la Biblia, o sea, esta situación de lo de la experiencia de Oseas. Pero hay algo más interesante todavía que quería que pudiéramos comentar primero brevemente, que es ¿qué efecto genera saber que el amor de Dios por mí es ofrecido a cambio de nada?
O sea, ¿qué impacto tiene en mi vida? ¿O cómo lo percibo yo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo veo? O sea, el hecho de saber de que Dios me ofrece algo y que a cambio no me pide absolutamente nada, ¿no? Es algo que me lo ofrece gratuitamente. Como dice ahí en el versículo, sin límites, ¿no? Ilimitado, o sea. ¿Ah? Bueno, pues podemos decir que Dios nos ama no como los humanos nos amamos a veces, que esperamos algo que nos regresen. Así. Y es algo que nosotros como humanos nos falta, que solo podemos obtener, yo creo, mientras nosotros formamos una relación con Dios tan cerca que Él nos da de su amor, que es puro. Claro. Si nosotros como humanos estamos defectuosos para amar. Claro. Siempre por naturaleza esperamos algo cuando nosotros damos algo. Y hemos hablado mucho de las parejas y es donde yo creo que se muestra más en una relación de esposo y esposa, donde llegamos a un punto donde en realidad nosotros llegamos a amar a nuestra pareja, no por recibir nada, sino porque en realidad nosotros amamos a esa persona de tal manera que es por amor, ¿verdad? Que la amamos. Ok. Y es absolutamente liberador saber que no necesitas ganarte el amor de Dios. Eso nos quita una mochila de esfuerzos y expectativas, ¿no? Y Dios nos invita a reflejar este amor en nuestras relaciones, ¿no? Y es como que Dios nos dice, tú vales por lo que eres y no por lo que haces. Ajá. Esa parte me pareció muy interesante, Igor. O sea, este tema de, digamos, de sentir un alivio justamente en esa, tal vez, condición que uno mismo trata a veces de poner, ¿no? De un requerimiento de poder corresponder a esa entrega de Dios, pero que en realidad Dios no me exige nada, o sea, Dios no me pide nada, ¿no? Y al mismo tiempo también, o sea, a la vez el Señor, digamos, me muestra esa forma de relación conmigo para que yo también la pueda mostrar o experimentar en mi relación con los demás también, ¿no? Sí, o sea, esto es algo muy, muy significativo y creo que a veces, sobre todo, dentro del ámbito cristiano, hemos venido arrastrando una, digamos, una condición de requerimiento, ¿no? O sea, no, tú tienes que hacer esto, ¿no? O sea, es importante, es necesario, es obligatorio que tú hagas esto. O sea, tú tienes que obedecer, tú tienes que cumplir con esto, porque aquí dice, ¿no? O sea, esa condición, en realidad, el Señor no la requiere, o sea, no te la exige para que te exprese amor y para que tú recibas el amor de Él, ¿no? No hay eso. Dios no nos pide eso, pero sin en cambio Él nos transforma. Okay. Nos transforma hasta cierto punto de que nos convertimos como Él, que no es porque lo hacemos porque nos vamos a salvar, sino porque esa naturaleza Dios nos va transformando a nosotros. Entonces lo hacemos no por ser salvos, sino porque Él nos ha amado tanto que lo menos que podemos hacer, nosotros lo hacemos de un acto de amor. Ok. Sí, exactamente, es con gratitud también, ¿no? El amor de Dios nos inspira a amar de vuelta, ¿no? Amén. O sea, como una flor que recibe el sol, ¿no? Se abre y recibe el calor, así nosotros compartiendo el amor de Dios con nuestros hermanos. Amén. Amén. Definitivo. Ahora, pregunta fundamental ahora con la experiencia de Oseas, ¿no? Y quizás uno de ustedes, si me luego comparte así brevemente, ¿cuál fue la situación de Oseas? Porque la pregunta aquí es esta, ¿ok? ¿Por qué crees que el Señor utilizó este ejemplo, ¿no? O sea, digamos, este pedido que le hace a Oseas, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que realmente el Señor tenía como propósito al usar esta figura, esta experiencia de este profeta? ¿Ok? Eso básicamente. O sea, ¿por qué crees tú que el Señor utilizó este ejemplo de Oseas, ¿no? Y como digo, a ver si brevemente alguien comparte, o sea, cuál fue la situación, lo que pidió el Señor de Oseas, ¿no? Del profeta. Sí, bueno, como yo la entiendo, la situación de Oseas y la historia de Oseas fue muy importante porque Oseas, Dios le dijo que tomara, no recuerdo el nombre. Gomer.
a Gomer. Y esta Gomer era una prostituta. Ok. O sea, siendo un profeta de Dios, y Dios le dijo que tomara a esta Gomer como su esposa, simplemente eso no cabe a mí en mi mente. Pero Dios es tan grande que sus propósitos son mucho más grandes que los de nosotros. Él tenía plan, porque ella como prostituta que era, no era una prostituta regenerada. O sea, ella era una prostituta que practicaba la prostitución, aún estando casado con Oseas. Y siendo que ella se iba una y otra vez más, y Dios le dijo que la tomara otra vez. Eso va en contra de nuestra naturaleza, como de esposo, de hombre. Pero Dios tenía un propósito de enseñar a su pueblo cómo es que nosotros hacemos lo mismo. Ahorita vamos con la parte de tal vez del trasfondo, ¿no? Yo pienso que en esa historia Dios nos quiere mostrar que nosotros somos como la esposa de Oseas, ¿no? Con nuestras fallas y nuestras escapadas espirituales. Y Dios sería como Oseas, siempre dispuesto a buscarnos, a restaurarnos, ¿no? O sea, su amor no depende de nuestra perfección, ¿no? Y Dios está siempre dispuesto a rescatarnos. Amén. Es curioso, o sea, porque, por ejemplo, en el caso de Gomer, yo no sé, digamos, lo ubico tal vez en una situación presente y digamos, tratar de entender qué pasa por la mente de esa mujer, o sea, ¿no? Probablemente, no sé, y hay un trastorno, hay una cuestión ahí que necesita terapia o no lo sé, ¿no? Si mal no recuerdo, parece que son como en 3 ocasiones que ella se va, ¿no? Incluso en una de ellas, cuando Oseas la va a buscar, la encuentra que ya la habían hecho esclava, incluso no la habían vendido, o sea, y él tiene que volverla a comprar, o sea, es toda una cosa increíble, toda la situación esta, o sea, todo lo que pasó el profeta para poder seguir manteniendo, digamos, el vínculo o mostrarle amor a su esposa, ¿no? Todas estas cosas. Ahora, el asunto era de que todas estas situaciones, el pueblo de Israel las veía, ¿no? Estaban a la vista de la gente. Sí. Nuevamente ahora, entonces, y esta parte sí me parece que es fundamental, ¿no? Dentro de la, digamos, el asunto de que, ¿de qué manera puedes percibir, o sea, que la historia de Oseas tiene un propósito importante de opinión respecto de quién es Dios? ¿Sí? O sea, hay esa parte, ¿no? Claro que sí, porque Dios es un Dios de amor, como hemos dicho. Y ese amor incluye de que no importa nuestra situación de pecado que estamos, Él nos sigue amando. Ahora, nosotros tenemos tendencias a caer en pecado, pero nosotros sabemos el plan de salvación y lo que debemos de hacer. O sea, no pecamos pensando en que yo voy a pecar, porque de todas maneras Dios me perdona. Sino que vivimos en un mundo de pecado y vamos a fallar de una forma u otra. Pero miramos el pueblo de Israel porque ellos se volvían de Dios y iban y adoraban otros dioses. Y es lo mismo que la prostituta hacía. Dios los perdonaba o los castigaba. Y viendo ellos el castigo, recordaban las promesas de Dios y entonces volvían otra vez. Y pasaba esto continuamente, ¿verdad? ¿Qué piensas, Iván? Bueno, eso nos muestra la magnitud del amor de Dios. El amor de Dios es como el océano infinito que no se agota. Y nosotros como pecadores muchas veces fallamos. Y el enemigo quiere poner la culpa en nuestra mente, ¿no? Que no somos dignos, que no merecemos. Pero Dios con su amor nos muestra y extiende su mano para resgatarnos a cada día. Por ejemplo, podemos haber fallado hoy inúmeras veces, pero Dios con su amor está, como Oseas con su esposa, ¿no? En la historia, siempre está dispuesto a rescatarnos, a ayudarnos a levantar.
Esto me deja, digamos, obviamente coincido con lo que está mencionando Igor, ¿no? O sea, esta parte de que el amor de Dios no tiene límites y lo expresa ahí, ¿no? Oseas capítulo 14, versículo 3, menciona este hecho, ¿no? De que mi amor no tiene límites, o sea, no va a tener límites por ustedes, ¿no? Ahora, en esa condición, por ejemplo, a veces me pongo a pensar, ¿cómo es que entonces asumimos de que la paciencia de Dios en algunos, digamos, en algunas situaciones se acabó, ¿no? ¿Ok? O digamos, en algunos momentos se tornó de paciente a violento, ¿no? A destructor, ¿no? ¿Ok? Quizá, bueno, es digamos, motivo de un estudio aparte otra vez. Situaciones como las del diluvio, como las de Sodoma y Gomorra y otros más, o sea, pero entendemos claramente de que el amor de Dios no tiene límites, o sea, el amor de Dios siempre está presente. Y a pesar de que el ser humano se aleja de Él, o sea, se va de Él, huye de Él, para prostituirse espiritualmente, el Señor siempre va en busca de, ¿no? O sea, cuando Adán y Eva cometieron pecado, lo primero que surgió después de eso es la voz de Dios diciendo, ¿dónde estás, no? O sea, llamándolo, buscándolo, ¿dónde estás, no? En el caso de Oseas, o sea, saliendo a buscar a la esposa, ¿no? Saliendo a buscarla. O sea, esas cosas nos muestran el carácter pleno de Dios, o sea, quién realmente es Dios, ¿no? Sí, Pedro, también podemos ver que, porque a veces nos gusta mucho el amor de Dios y nos olvidamos de la justicia de Dios. Sabemos que en realidad, la realidad de todo esto, al final de la historia, no todos nos vamos a salvar. Esa es la realidad. So, tiene que haber justicia y por la causa de la justicia no todos se van a salvar. Claro. Si fuera por el amor de Dios, que Él nos quiere tanto, aún en nuestros pecados nos salvaría. Pero la justicia de Dios no puede hacer esto porque entonces Dios estaría no justo, pero sería injusto, ¿verdad? Tener a alguien en el cielo porque Él no quiere estar allí. Oh, ¿verdad? bueno, ok. So, a final de cuentas, sí, la justicia de Dios es real, pero esa justicia nos toca a nosotros hacer la decisión de que si queremos o decidimos aceptar el amor de Dios completamente, que transforma, o que de otra manera vamos a encontrar la justicia de Dios. Ok. A final de cuentas. Y en esa parte, o sea, sí, voy a hacer luego algunas preguntas que me parecen que también son relevantes y son parte un poco de la temática que tiene el autor en la lección y en alguna de sus obras también. ¿Ok? ¿Quería decir algo, Igor? No estoy de acuerdo con el hermano Heriberto, que Dios es amor y es justicia también. Okay. En las historias que mencionaste, ¿no? Sodoma y Gomorra, de diluvio de Noé, Dios dio la oportunidad a todos, hasta el último momento, ¿no? Ok. Bueno, en esa parte tengo cierta perspectiva al respecto también, o sea, con respecto, por ejemplo, al diluvio, con respecto a Sodoma y Gomorra, que la acción de Dios, más que la de, digamos, buscar la destrucción, era buscar la salvación. No, siempre. Sí. O sea, ese es el punto clave. O sea, yo creo que ahí es la parte donde uno tiene que entender mucho de esto, ¿no? Ok. Quiero leer del libro de Juan, el capítulo 10, los versículos 17 y 18. Y leo de la versión Nueva Biblia Viva. Dice, el Padre me ama porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y también tengo poder para volver a recibirla. Esto es lo que mi Padre me ordenó. Es interesante, o sea, esta parte también, o sea, el hecho de que el Señor entrega su vida por nosotros, la vuelve a tomar, o sea, el poder que tiene justamente para poder, digamos, restablecer su condición de existencia después de haberse entregado totalmente en un sacrificio por nosotros. ¿Ya? O sea, esa parte, digamos, creo que es fundamental. Ahora, dentro de eso, hay una pregunta que me parece que salta acá a la vista, ¿ok? El Señor, dentro de su libertad y poder, decidió crear el universo, decidió crear todos los planetas, decidió crear este mundo, decidió crear al ser humano. Todo lo que existe fue hecho por el Señor. Ahora, si Dios conoce el final desde el principio, y Dios sabía
las atrocidades que iban a ocurrir debido justamente al pecado, el dolor, la destrucción, etcétera, como parte también, como resultado de la libertad que el Señor le entrega a sus criaturas. Porque al final un poco es eso, o sea, es esa libertad que uno tiene para alejarse de Dios o decir, no, yo rechazo a Dios. Y en esa medida, cuando un ser cualquiera rechaza a Dios, se aleja de aquello que significa el amor, ¿ok? Y entonces puede empezar a tornarse violento, destructivo, dañino, ¿no?, para los demás, ¿ok? Ahora, en esa condición, ¿tiene entonces Dios alguna responsabilidad al crear al ser humano? O sea, ¿tiene Dios alguna responsabilidad al proveernos, por ejemplo, del libre albedrío que nos permite, como dije, aceptar o rechazar a Dios y al mismo tiempo amar o rechazar, digamos, o causar daño a algunas personas, lastimar a nuestros semejantes? O sea, ¿tiene Dios alguna responsabilidad sabiendo Él lo que iba a pasar y dándonos de todas maneras esa libertad? Yo creo que, pero es una pregunta que se ha hecho muchas veces a través de la historia. Sabemos principalmente que si nosotros nos enfocamos en qué es la perfección, o sea, Dios es perfecto, Okay. Y creó una criatura perfecta. Y en esa perfección estaba nosotros tener la opción de escoger. Si no hubiese puesto esa habilidad, entonces no hubiésemos sido perfectos, simplemente lo seguíamos porque Él así nos creó. Okay. Y automáticamente lo íbamos a seguir. Pero en su perfección está la habilidad de decidir amarlo por mi propia voluntad o de rechazarlo también por esa misma voluntad. Y esto es lo que ocurrió aún con Satanás también. Okay. Porque él, como un ser perfecto que hizo, también tenía la habilidad de escoger y decidió él. Es en esa perfección, porque Dios lo hizo perfecto. Ajá. Pero ese es un misterio que nosotros no vamos a entender hasta que pasemos una eternidad en el cielo. Okay. ¿Cómo fue que entró el pecado al mundo? Bueno, ya, pero eso sí. A ver, Igor, vamos a ver. Yo pienso que su amor nos creó libres, ¿no? Nos creó libres. Y solo en la libertad se puede florecer un verdadero amor, ¿no? Ajá, exactamente. Y Dios sabía los riesgos que podía suceder, que podía pasar, pero Él siempre quiso una relación auténtica de nosotros para con Él. O sea, que eligiéramos amarlo, ¿no? No porque somos obligados, pero si Él quiere que tengamos la opción de elección y elegir amarlo. Claro, claro. Definitivo, o sea, para que pueda existir amor real, amor verdadero, tiene que estar dentro de un marco de libertad, ¿no? Y esa es la que nos entrega el Señor. Ahora, un poco la pregunta iba al asunto de que si Dios sabía lo que iba a pasar, o sea, tenía responsabilidad en esto, pero hay un elemento fundamental también aquí, o sea, y es el hecho de que, perfecto, o sea, Dios sabía que el ser humano también al final iba a caer, las cosas que probablemente, no que probablemente, sino las cosas que iban a pasar, digamos, las destrucciones, las matanzas, todo lo sé, cuánto dolor de cuántas personas durante tantos años y etcétera, etcétera, ¿ok? Pero dentro de eso también el Señor provee la posibilidad de restaurar esa situación, donde Él mismo es el que se entrega para poder corregir esa situación. O sea, la manifestación de amor es mucho más grande todavía al ser Él mismo quien se entrega para poder restaurar a la raza caída, a la raza perdida, ¿no? Sí, y yo creo que ese acto de amor es lo que va a prevenir de que el pecado vuelva a entrar otra vez en el universo. Okay. Porque ahora nosotros, antes no sabíamos qué era el pecado, no sabíamos las consecuencias del pecado, pero ahora nosotros sabemos que trae muerte, trae miseria, y por esto decimos, Dios dio a su propio Hijo para darnos otra oportunidad. Eso es el amor más grande expresado que se puede expresar en el universo entero. Amén. Amén. A mí me llena de gran satisfacción, por ejemplo, y realmente me conmueve el hecho de poder saber de que el Dios del universo, o sea, adoptó mi propia naturaleza, o sea, la naturaleza de un ser que Él mismo creó, ¿no? Por amor, para poderme rescatar, ¿no? Para poderme salvar.
y que quiere mantener mi naturaleza por siempre, ¿no? O sea, me une completamente con Él, ¿no? De esa manera. Sí, sabemos que él tiene forma humana como nosotros, porque dice que así como lo miramos irse, Él también va a regresar Así de es. esa manera. So, Él tomó, como dices tú, tomó nuestra naturaleza humana, se relaciona tanto con esa creación que tomó la forma de su creación. Amén. Amén. Muy bien. Otro punto más y que me parece que también es muy relevante y necesitamos comentarlo aquí. Mateo capítulo 23, versículo 37. Leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios les envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron? Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver ¿no? una gallina con sus pollitos, ¿no? Y cómo los cuidan, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando éramos niños que en casa muchas veces teníamos algunas gallinas, ¿no? Y tenían a veces pollitos. Y recuerdo que ante aparentemente alguna señal de peligro por ahí, cuando la gallina estaba con sus pollitos tratando de picotear algo, comer algo por ahí, de repente escuchaba que la gallina hacía como un pequeño ruido y todos los pollitos corrían y se metían debajo de sus alas, ¿no? Y estaban ahí esperando el momento, ¿no? Hasta que ya pasaba el posible peligro, entonces seguían en sus actividades. Esto, digamos, esta es la figura que utiliza Jesús en principio para poder decir de que cuánto deseaba, cuánto quería el hecho de poder reunir, tener bajo su abrigo, bajo su cuidado, a su pueblo. ¿Ok? Ahora, ¿qué aspectos del carácter de Dios puedes notar en las palabras de Jesús? ¿Sí? ¿Qué aspectos del carácter en sí de Dios podemos notar en estas palabras de Jesús? Cuando dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas? ¿No? ¿Qué sensación me deja? O sea, ¿qué emociones me produce? ¿No? ¿Qué es lo que siento cuando escucho, cuando leo estas palabras? ¿No? Que dice Jesús: ¿cuántas veces, ¿no? quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas? Y esto me llena a mí de una satisfacción porque me dice que Jesús siempre está tratando de ayudarme. Personalmente me está tratando de protegerme. Me dice también que es más difícil que yo me pierda. En realidad tengo que hacer una decisión consciente para que yo poderme perder. Okay. ¿Verdad? Pero aún tenemos esa opción. Pero mientras nosotros nos acercamos más a Jesús y lo conocemos más, es más difícil que yo pueda alejarme de Él, porque yo lo conozco. Okay. ¿Verdad? Okay. So, el hecho de que Él nos está protegiendo cada vez, y es la tristeza que a la misma vez viene porque hay muchas personas que rechazan esta protección. ¿Verdad? Y cada vez que nosotros vemos este mundo de pecado y de violencia, decimos: necesito más de su protección. ¿Verdad? Claro, claro. Abrigo. Es muy, muy lindo todo eso. Muy, el amor de Dios es cercano, compasivo, lleno de gracia. Claro. Y Él está dispuesto a ayudarnos a cada momento. Hay una frase muy interesante, no me acuerdo quién lo dijo, pero dice así, ¿no? Cuando miramos a nosotros mismos, no vemos cómo salvarnos. Pero cuando miramos a Jesús, vemos no hay manera de perdernos. Amén. Y si mantenemos nuestra mirada en Él, vamos a ser salvos, porque ese amor nos llena de esperanza, nos llena de alegría. Y es eso que Él quiere para nosotros. Amén. Es nuestra salvación y que possamos estar juntos con Él, como la gallina que... Exacto, exacto. Ahora fíjate, la parte esta también que me parece significativa es cuando dice cuántas veces, ¿no? O sea, parece que no es que parece, o sea, no es una vez, no son dos veces, o sea, probablemente son muchas, pero muchas y muchas veces. O sea, la insistencia del Señor, de su llamado, o sea, de querer, digamos, tenernos con Él, de querer protegernos, de querer poder que nosotros seamos parte de Él, de que estemos pegados, así como hemos estado viendo en el trimestre pasado, ¿no? Siguiéndole constantemente, ¿no? Y pegados a Él, ¿no? Ok, pero no quisieron. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces dice allí? Ahora,
¿Qué es lo que pasa cuando se decide no querer recibir la gracia de Dios? ¿Qué es lo que ocurre cuando al final, yo decido tenazmente, no quiero recibir la gracia de Dios? Bueno, lo que puede ocurrir, como dije al principio, es de que no todos nos vamos a salvar. Y Él lo que nos ofrece es la vida eterna. Okay. Nosotros tenemos derecho a rechazar esa vida eterna. Okay. El propósito de nosotros de estar aquí, de conocer de Jesús, es de que un día pasemos con Él, una eternidad con Él. Okay. ¿Verdad? Si nosotros decidimos no hacer caso a esa protección que Él nos ofrece, entonces Él no puede salvarnos aunque Él quiera salvarnos. Ok. Entonces, ahí entra la otra pregunta también. Y es el hecho de que Dios puede forzarnos. ¿Por qué es que Dios no puede forzarnos, no? Yo creo es por causa de su justicia. Porque no sería justo, porque entonces yo, por decir así, quiero pasar una eternidad con Dios, pero no quiero dejar lo que a mí me gusta o lo que Dios me ha mostrado de que no puede ser en mi vida, no puede existir. Okay. Si Él me salva a causa de eso, quiere decir que entonces el pecado va a continuar otra vez. Dios no puede salvar a todo el mundo. Él quiere salvarlo y Él ya nos escogió de antemano si nosotros hacemos la decisión de seguirlo. ¿Verdad? ¿Qué dice vos? Lo que puede suceder es eso, ¿no? Como que pasó con Faraón, el corazón más duro. Y Dios da oportunidad a todos. Amén. Y Él quiere salvar a todos. Pero infelizmente cada uno toma su propia decisión. Así es. Yeah. Y el amor de Dios es puro, es verdadero, porque Él nos da el libre albedrío para eso. Nos da la opción de elegir. No es como que obliga, tú tienes que me amar, es así. No, Él nos da la opción. Y es eso que torna su amor tan especial para nosotros, ¿no? Sí, claro. Y esto, Pedro, es muy personal porque, como ustedes saben, mi hermano falleció hace poco. Sí. Y él pasó una vida constante de una lucha con la drogadicción, ¿verdad? Sí. Así es que esto es muy personal porque, a final de cuentas, nosotros queremos saber de que él ganó la batalla, de que estuvo peleando y que Dios decidió mejor llevárselo, claro, ¿verdad? Porque nosotros no podemos juzgar qué situación ocurrió antes de que él falleció, pero nosotros tenemos esperanza de que... Pero es una lucha constante que tuvo por 65 años, ¿entiendes? Y esa misma lucha nosotros la tenemos, nosotros, no solamente los drogaditos. El pecado ha afectado a toda la humanidad de diferentes formas. Y ese es el peligro que nosotros a veces tenemos de notar que, mi pecado no es tan malo. Pero en realidad el pecado es pecado. Y nos puede suceder lo mismo también. Exacto. Sí, todos estamos contaminados por el virus del pecado. Exacto, así es. Y en definitiva, creo que, Dios nunca podría forzarnos a amarlo o a aceptarlo porque va justamente contra su naturaleza, ¿no? Su naturaleza de amor, como estábamos viendo hace un momento. El amor verdadero no se puede dar ni recibir fuera de un marco de libertad. Es totalmente libre, ¿no? Y hay algo interesante también, fíjense, es el hecho de que el amor de Dios para nosotros es totalmente incondicional, su amor. Pero el aceptarlo o rechazarlo ya depende de la decisión de uno. Y entonces al final la posibilidad de una relación producto de ese amor que Dios me entrega, sí puede ser algo condicionado a mi decisión, en realidad, ¿sí? Es condicionado a mi decisión. Al final, en realidad, si yo rechazo a Dios, es eso básicamente, es mi decisión de rechazarlo, y no aceptarlo, no quererlo aceptar, ¿ya? Pero obviamente Dios no fuerza a los demás justamente porque no es parte de su naturaleza, ¿ok? Ahora,
Estas palabras de Jesús, el deseo de haber juntado a su pueblo, de haberlo tenido cerca, de protegerlo, como es también el llamado que nos hace a nosotros hoy, ¿sí? De poder tenernos allí, de poder abrigarnos, de poder protegernos. Fíjense, estas palabras Jesús las dijo poco antes de ir de todas maneras a la cruz. Y de todas maneras, después de eso, Él fue a la cruz. O sea, a pesar de que Él dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron? Pero igual, de todos modos, a pesar de todo eso, Él fue a la cruz a morir por todos, incluso por las personas que tampoco quisieron aceptarlo a Él. Incluso por las personas que hoy tampoco no quieren aceptarlo a Él. Aún las personas que lo crucificaron. Todos. También. Y a los que lo crucificaron también, o sea, estaba pidiéndole en ese momento al Señor, o sea, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es entonces la imagen que reconoces respecto del carácter de Dios? Teniendo esta figura, ¿no? Un poco más completa. ¿Qué confianza te entrega hoy el saber que el Señor te extiende su gracia en todo momento, siempre? Yo creo que lo que me hace entender a mí, Pedro, es de que aunque yo soy pecador, así como el pecador en la cruz, que el ladrón, que él escuchó de Jesús y en ese mismo momento él no hizo muchas cosas que los seguidores de Jesús hacían, como bautizarse, pero aún en ese momento él le dijo, de cierto te digo hoy que vas a estar conmigo en mi reino. Ese es el amor tan grande de Jesús, de que lo que yo necesito hacer es, si he vivido una vida de pecado durante años y años, pero yo reconozco eso y le doy mi corazón a Jesús, en ese momento Él me hace salvo. Amén. Es ese amor tan grande que a veces no comprendemos. Amén. Amén. Para mí, Dios es amor. La palabra que... y no es un amor abstracto, es una experiencia transformadora. Exacto. A partir del momento que empiezas a refletir, reflexionar, ¿no? En el amor de Dios, comienzas a ver que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es alegría. Amén. Y, por ejemplo, lo que conocemos de un amor incondicional en la tierra sería el amor de una madre, ¿no? Claro. Pero en la palabra dice que mesmo si una madre viniera a olvidarse, yo aún así no me olvidaría de ti. Amén. Y Dios siempre está dispuesto a rescatarnos, a levantarnos y a ayudarnos en esa jornada. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Tenemos 3 meses que vamos a estar estudiando este tema, así que va a estar interesante. Estemos prestos porque justamente esto creo que nos va a ayudar mucho a poder tener una mejor idea, un mejor concepto de quién es realmente nuestro Creador. Amén. Y esperemos de que al final del trimestre conozcamos un poco mejor al Señor. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos una oración, Heriberto? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a orar. Okay, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esta lección tan importante acerca del amor y de la justicia que tú eres. Ayúdanos a aprender más cada vez, estudiando tu Biblia y aprendiendo más del amor que tú tienes para toda la creación que tú has hecho. Y guíanos a nuestros oyentes, guíalos a que el Espíritu Santo los mueva a estudiar cada vez más tu palabra y aprender de ese amor y poder estar listos para cuando tú vengas en las nubes de los cielos y podamos nosotros reconocerte como nuestro Salvador. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Heriberto, Sí. Igor, a ver si acá estamos. Con la gracia de Dios. Sí. Y si no, nos enfermamos. No, tranquilo, sí, todo va a estar bien. Y también deseamos lo mejor para nuestros amigos, que tengan un bendecido nuevo año también, ¿ok? Así que nos vemos, bendiciones también, sí, y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego.